Introducción. El valor de nuestro saber depende del valor de nuestra inteligencia. La simultánea y permanente concurrencia de múltiples elementos, que además poseen naturalezas, formas y caracteres diversos, y que actúan en distintas dimensiones y niveles, con magnitudes, significados, valores y sentidos también diferentes, configura una realidad compleja y dinámica que cambia y resiste al ser humano. El comprender una realidad constituida de esta manera siempre ha sido una necesidad esencial y un desafío fundamental para el ser humano. Por tanto, lograr la explicación cabal de la realidad siempre ha sido una condición para poder experimentar la vida en términos propiamente humanos. Constituyendo un imperativo vital y permanente, el ser capaz de responder adecuadamente a semejante demanda supone la existencia de una capacidad y disposición para realizar un consciente, riguroso y constante esfuerzo de conocimiento y entendimiento de la realidad. Sin embargo, a pesar de ser esta una exigencia de la vida misma, en la actual sociedad de masas, aún por parte de las élites, pareciera no evidenciarse una disposición a tan esencial tarea. Es más, en la actualidad se constata que uno de los rasgos más curiosos del tiempo en que vivimos es la resistencia a siquiera enterarse de lo que pasa. En el presente, este fenómeno pareciera revelar una profunda resistencia al pensar con propiedad, porque precisamente tal operación humana es la única que conduce al conocimiento y entendimiento de la verdad. En este sentido, el renunciar a pensar en serio pareciera constituir un modo de evadir la cuestión de la verdad, categoría del saber y la moral que fuerza a los seres humanos a optar y tomar posición concreta respecto a todas las cosas de la vida. Tal vez es la misma complejidad de la vida contemporánea lo que, a causa de sus implicancias, induce en los sistemas sociales una actitud evasiva ante una realidad que se percibe avasalladora y fuente de irreductible desconcierto y dolor. Ante semejante percepción, el ser humano tiende a asumir instintivamente una actitud de superficialidad que da continuidad formal a la existencia, pero que, en rigor, corresponde a un proceder destinado a rehuir la realidad cierta y efectiva. En estos términos, la vida no se resuelve efectivamente, sino que solo se pseudo-soluciona, permaneciendo muchas personas en un estado de calma indolente e irreflexión absoluta. Semejante conducta evasiva, sensiblemente manifestada en una falta genérica de tendencia a la verdad en jóvenes y adultos, de hecho orientada solo hacia una verdad instrumental ordenada al bien material y no al bien espiritual, no solo revela una incapacidad objetiva, sino que encubre un fundamento subjetivo: miedo. Se trata del temor grave a determinar la realidad tal cual es, el miedo a determinar una propia creencia, el miedo a definirse y tomar una posición con fundamento, el miedo al esfuerzo que significa reconocer y superar un estado de ignorancia o error que se procura ocultar a los demás. Es más, el miedo a reconocer la existencia de absolutos ciertos y seguros de validez universal. Bertrand Russell advierte: los hombres le temen al pensamiento más que a ninguna otra cosa, más que a la ruina, más aún que a la muerte. El pensamiento es revolucionario y subversivo, destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado frente a los privilegios, a las instituciones establecidas, a los hábitos de la comunidad. El pensamiento es anárquico y no respeta leyes, es indiferente a la autoridad, no se cura de la experimentada sabiduría del pasado. El pensamiento mira al abismo del infierno sin temblores. Ve al hombre, débil, partícula, rodeada por impenetrables honduras de silencio, pero se comporta con orgullo, sin conmoverse como si fuera el señor del universo. El pensamiento es algo grande, veloz, libre, la luz del mundo y la gloria máxima del hombre. Oswald Spengler comentaba en su momento que el severo conocimiento histórico de los hechos se hace intolerable a las naturalezas blandas e indisciplinadas, que temen la vida y no soportan la visión de la realidad. La vida por ellas esperada, llena de felicidad y de paz, sin peligro y ampliamente cómoda es solo imaginable, nunca posible. Cuando Don Quijote se prepara para intervenir a favor del ejército de Pentapolín contra el de Alifanfarón, Sancho Panza hace ver que se trata simplemente de un rebaño de carneros y se gana la siguiente respuesta: el miedo que tú tienes te hace. Uno de los defectos del miedo es turbar los sentidos. A pesar de todo ello, sin perjuicio de la existencia efectiva de un ánimo y una actitud de displicencia generalizada respecto de la verdad, la necesidad de determinar la realidad concreta en la vida moderna es subsistente. Aún más, se incrementa en una sociedad de masas, de suyo saturada de flujos comunicacionales. Así, reconociendo que el hombre es en sí mismo un misterio y que la reflexión clara y tranquila se ha hecho difícil en esta época compleja pero de paradojal vida fácil, resulta imperativo el aprehender, concebir, indagar, analizar, interpretar, evaluar
y deliberar sistemática y metódicamente para decidir actuar racionalmente en la realidad. En este contexto, siendo el ser humano por naturaleza un ser espiritual, racional y libre, para quien el pensar es un insondable privilegio, es vital asumir la iniciativa y decidir aplicar la inteligencia. Dicho proceder exige aprender a pensar, aprender a conocer y aprender a entender, para estar en condiciones de formular juicios y desarrollar el razonamiento significativo, proceso que, por lo demás, no se reduce a una dinámica de conocimiento mayor, sino que refiere a un esencial entendimiento superior y mejor, única fuente de un juicio profundo y acción prudente. Superando la tendencia al pensamiento leve y débil, aún la falta de coraje para ver y soportar la verdad, este esfuerzo implica legitimar y validar el pensamiento de modo radical, sustantivo, sistemático y metódico, en cuanto constituye aquel hacer abstractivo que permite realizar lo esencial de la naturaleza humana. El pensar no es pues una acción virtual o ilusoria que traba o impide la acción, sino que, por el contrario, es un hacer que, dependiendo del mismo ser humano, ilumina la conciencia que guía la acción material del ser humano en el proceso de formación del ser y creación en el mundo. Así, la función de la inteligencia recobrará toda su fuerza y poder solo cuando se le designe como medio para la consecución del saber superior que al ser humano proporciona la conciencia lúcida que, percibiendo toda la realidad, permite el conocimiento y entendimiento cabal de sí mismo y de los demás, aun en sus razones más profundas. Aun cuando la operación de la inteligencia implica una acción difícil y ardua que debe ser indefinidamente perseguida y renovada, el pensar rectamente implica una purificación humana interior que libera de la esclavitud de los sentidos, de los prejuicios, del error y la ignorancia. Por tanto, es convicción que la causa del subdesarrollo o el llamado tercermundismo no radica en una diferencia de la naturaleza humana o capacidades nacionales, sino en la vocación por la exactitud y el rigor intelectual que sostienen las personas, impulso vital que solo se explica por el afán de verdad. Entendiendo que el ser del hombre muestra constantemente nuevas profundidades y misterios, que a su vez provocan nuevas preguntas, el desafío queda entonces expuesto. L. von Rank indica: la humanidad lleva en sí un número ilimitado de desenvolvimientos más misteriosos y más grandes de lo que se piensa. En esta misma línea, manifiesta es la responsabilidad social de quienes ejercen la función de la intelección especializada de la realidad, instancia valiosa de conocimiento y entendimiento, de crítica y anticipación privilegiada. Hegel consigna: no la vanidad, no el tener en cuenta la utilidad, no el deber ni el ser concienzudo, sino una sed inextinguible y desaventurada que no admite transacción alguna, nos conduce a la verdad.